Plan de lectura del Nuevo Testamento de la Biblia, parte 2. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios mío Todopoderoso, permítenos entender tu palabra. Permítenos aplicarla en obras para tu gloria. Envíanos tu Espíritu Santo y tu sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han palpado, acerca del Verbo que es vida, la vida se dio a conocer. Lo hemos visto y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna. Estaba con el Padre y se nos apareció. Lo que hemos visto y oído se lo damos a conocer, para que estén en comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que tengan alegría perfecta. Nosotros oímos de Él mismo su mensaje y se lo anunciamos a ustedes. Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras andamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no andamos conforme a la verdad. En cambio, si nuestra vida es luz y si andamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos, nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados, y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, es Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Miren en qué conoceremos que lo conocemos a Él, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Mas el que guarda su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Vean en qué conoceremos que estamos en Jesucristo. El que dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Hijos muy queridos, no les escribo un nuevo mandamiento, sino que les recuerdo el mandamiento antiguo, ese mismo que tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído, y, sin embargo, se lo doy como mandamiento nuevo, porque fue realmente novedad en Jesucristo, y tiene que serlo también en ustedes, porque las tinieblas se van apartando y ya brilla la luz verdadera. Si alguien pretende estar en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas sin saber a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Hijitos, les escribo porque ya recibieron el perdón de sus pecados, por el poder del nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ya conocen al que es desde el principio. Jóvenes,
les escribo porque han vencido al malo. Hijitos, les he escrito porque ya conocen al Padre. Padres, les he escrito porque conocen al que es desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, que ya han vencido al malo. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. Pues toda la corriente del mundo es codicia del hombre carnal, ojos siempre ávidos y gente que ostenta su superioridad. Eso no viene del Padre, sino que viene del mundo. Pasa el mundo y toda su codicia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos míos, es la última hora. Se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, y aunque realmente no eran de los nuestros, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, de manera que todos poseen la verdadera sabiduría. Les escribí no porque les falte conocer la verdad, sino porque ya la conocen, y las mentiras no tienen nada en común con la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega a la vez al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo también niega al Padre, y quien reconoce al Hijo también reconoce al Padre. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo prometió, la vida eterna. Les escribo esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos. En ustedes, sin embargo, permanece esa unción que recibieron de Jesucristo, y no necesitan que alguien les enseñe, pues esta unción que de Él viene les enseña todas las cosas, y les habla la verdad y no la mentira. Permanezcan en Él, guardando lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que tengamos confianza cuando aparezca en su gloria, y no sintamos vergüenza ante Él cuando venga. Ustedes saben que Él es el justo. Reconozcan entonces que quien obra la justicia, ese ha nacido de Dios. Capítulo 3. Vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, y por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin, pero ya lo sabemos. Cuando Él se manifieste en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Cuando alguien espera de Él una cosa así, procura ser limpio como Él es limpio. Todo el que comete algún pecado se hace enemigo de la ley de Dios. Cualquier pecado es rechazo de su ley. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Entonces en Él no cabe el pecado. Y quien en Él permanece no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. Los que practican la justicia, esos son justos, tal como Jesucristo es justo. En cambio, quienes pecan pertenecen al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Los que han nacido de Dios no pecan, porque permanecen en ellos la semilla de Dios.
ni siquiera pueden pecar, porque han nacido de Dios. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen en esto. El que no obra la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano, pues se les enseñó desde el principio que se amen los unos a los otros. No imitemos a Caín, que mató a su hermano, porque era del maligno. ¿Por qué lo mató? Porque él hacía el mal mientras su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, de que nos odie el mundo, pues al amar nosotros a nuestros hermanos, comprobamos que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y, como lo saben ustedes, en el asesino no permanece la vida eterna. Él, Jesucristo, sacrificó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Así, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Cuando alguien goza de las riquezas de este mundo y viendo a su hermano en apuros le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios afuera, sino verdaderamente y con obras. Esto nos dará la certeza de que somos de la verdad, y se tranquilizará nuestra conciencia delante de Él, cada vez que nuestra conciencia nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y lo conoce todo. Y si nuestra conciencia no nos condena, queridos, acerquémonos a Dios con toda confianza. Entonces, cualquier cosa que pidamos, Dios nos escuchará, ya que guardamos sus mandatos y procuramos hacer lo que es de su agrado. Su mandato es que creamos a su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos tiene ordenado. El que guarda sus mandatos permanece en Dios y Dios en él, y por el Espíritu que Dios nos ha dado, sabemos que Él permanece en nosotros. Capítulo 4. Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. El que reconoce que Cristo Jesús se hizo hombre, habla de parte de Dios. En esto reconocerán al que Dios inspira. En cambio, si alguien no reconoce a Jesús, ese no habla de parte de Dios, sino que habla como el anticristo. Les fue dicho que vendrá el anticristo, pero ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya tienen la victoria sobre esos mentirosos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el amo de este mundo. Ellos son del mundo y los inspira el mundo, y los del mundo los escuchan. Nosotros somos de Dios y nos escuchan los que conocen a Dios, pero aquellos que no son de Dios no nos hacen caso. Así reconocerán al espíritu de la verdad y también al espíritu del error. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Envió Dios a su Hijo único a este mundo para darnos la vida por medio de Él. Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto está el amor. Queridos, si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Nadie nunca ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se dilata libremente entre nosotros.
Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos encontrado el amor que Dios nos tiene y hemos creído en su amor. Dios es amor. El que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios en él. Cuando tenemos el amor perfecto, nos sentimos seguros para el día del juicio, ya que andamos en este mundo semejantes a Él en todo. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues el temor mira al castigo. Mientras uno teme, no conoce el amor perfecto. Entonces, amémonos nosotros, ya que Él nos amó primero. El que dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Él mismo nos ordenó, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Si alguien cree que Jesús es el enviado, ese ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también a todos los hijos de ese Padre. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, tenemos la certeza de que amamos a los hijos de Dios. Porque guardar los mandatos es amar a Dios. En realidad, sus mandatos no son difíciles, porque todo hijo nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria por la que vencimos al mundo es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tanto el agua como la sangre lo han señalado, Jesucristo. No solo el agua, sino el agua con la sangre. Y también lo señala el Espíritu por ser el Espíritu de la verdad. Son tres entonces los que señalan a Jesucristo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testigos están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, con mayor razón aceptemos el de Dios. Y tenemos un testimonio de Dios, lo que ha declarado a favor de su Hijo. Si alguien cree en el Hijo de Dios, en él permanece viva la declaración de Dios. En cambio, quien no le cree a Dios lo tiene por mentiroso, ya que no cree cuando Dios habla a favor de su Hijo. Esta es la declaración de Dios. No nos ha dado la vida eterna, la cual está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Les escribo entonces todas estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios, por Él estamos plenamente seguros. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Y porque sabemos que Él atiende a todo lo que le pedimos, sabemos que poseemos todo lo que le hemos pedido. El que vea a su hermano cometer un pecado, de los que no llevan a la muerte, ore por él. Y Dios dará vida a su hermano. Hablo por supuesto del pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecado de muerte, por esos pecadores no pido oración. Toda maldad es pecado, pero no es pecado que lleva a la muerte. Sabemos que los hijos nacidos de Dios no pecan, pues un hijo de Dios se cuida a sí mismo, y el maligno no puede nada contra él. Sabemos que pertenecemos a Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la inteligencia para que conozcamos lo verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y es vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos.
Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío Todopoderoso, gracias por permitirnos terminar esta lectura. Permítenos meditarla, reflexionar y aplicarla en obras para tu gloria.